es muy común en la práctica clínica. Que son los alcoholes que puede ser que nosotros, los humanos, somos fundamentalmente agua, en proporción. Cualquier trastorno que haya en la eliminación de este líquido, pues va a producir el problema. Okay. ¿Qué importancia tiene el agua? Acuérdense que es el componente más importante de lo que es la vida en general, no solo de los humanos, sino de todo ser vivo. Por otra parte, el agua en sí misma es un solvente universal. ¿Por qué? Porque ahí encontramos electrolitos, sales, ácidos y bases. Por eso se dice que el agua es el componente universal. Y al mismo tiempo suele funcionar como un sustancia tampón. ¿Qué quiere decir sustancia tampón? Algo radioactivo usando. Por otra parte, es un termorregulador. Si hay mucha calor, ¿qué pasa con el organismo? Nada, necesita frío, nada de agregar agua para que se mantenga la temperatura. Y otro factor muy importante es que tiene que ver con la osmolaridad. La osmolaridad fundamentalmente se debe a la acción de los electrolitos, pero de estos es más importante. Vamos a ver la. Entonces, ¿qué cosas son importantes que ustedes recuerden como médicos? Primer elemento, sin agua no se puede. De hecho, la gente que hace no vive no podemos ver que hambre. Pero no se puede vivir sin agua. O sea, los requerimientos de agua son si no le damos agua, digo que es inevitablemente en menos de una semana. Por esta razón es que en todos los individuos, pero fundamentalmente en los niños, ustedes como médicos van a tener la obligación de prevenir la deshidratación, que se trata. Ahora, ¿cuánta cantidad de agua necesitamos para vivir? Eso depende de muchos factores. ¿Y cuáles son estos factores? Fundamentalmente la edad y el sexo. Ya vamos a ver. Ahora, cuando hay pérdida de líquidos por cualquier causa, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? De reponer ese líquido. ¿De dónde? De uno de los compartimentos del suelo. Y obviamente, la corrección de cualquier trastorno del agua por pérdida, que se llama deshidratación, depende de que ustedes conozcan cómo está distribuido el organismo. Ahora bien, ¿y cuál es la importancia? Fundamentalmente del sodio, el potasio y el cloro. En esto está se voy a hablar solo de estos electrolitos, porque yo voy a hablar de sultanos y todo eso. Se ven, por ejemplo, entonces es solo el sodio y el potasio. ¿Qué importancia? Fundamentalmente el sodio es el que produce la presión osmótica, es decir, la presión por la cual los líquidos se mueven a través de una membrana. Entonces, el más importante en el extracelular es el sodio y el más importante en el intracelular, como ustedes bien recordarán, es el potasio. ¿Qué hace esta presión osmótica? ¿Qué trata de mantener el volumen? Porque cuando hay pérdida, estamos frente a la deshidratación. Cuando hay aumento, actualmente estamos frente al déficit. Por otra parte, funciona, no vamos a recordar todo esto, pero es bueno que ustedes recuerden que es un cofactor de reacciones bioquímicas, fundamentalmente el magnesio. Pero también tiene que ver con otras funciones, ¿no? La función mayor, fundamentalmente el potasio, y con la contracción muscular, el calcio. Por eso hay de calcemia, la contracción muscular. Tampoco vamos a referirnos a este concepto. Pero para saber qué es lo que ocurre con el agua, su distribución y sus alteraciones, es necesario dar algunos conceptos que hemos aplicado hace muchos años, más de 100 años.
Uno de estos es la homeostasis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la homeostasis? Nos referimos a la capacidad del humano, todo ser humano, de controlar su ambiente interno. Y eso depende de muchas cosas. ¿Qué es el desequilibrio de electrolitos? Es cuando esta homeostasis se ha perdido, ya sea por la pérdida o ganancia de los líquidos o de los electrolitos. Ahora bien, el agua, en general todo el organismo está regulado, ¿no? A través de este procedimiento que se llama homeostasis. Estas cosas varían dependiendo de qué parte que vamos a estudiar, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endógeno. Pero lo importante en la homeostasis es que todos nuestros componentes deben estar siempre en equilibrio. Cuando hay desequilibrio, hay desequilibrio. ¿Okay? Ahora, como estamos viendo el tema del agua y los electrolitos, tiene que haber un equilibrio en la cantidad de agua que ingerimos y en la cantidad de agua que tomamos. Nuestro organismo funciona al agua neutra, es decir, todo lo que ingerimos lo tomamos. De tal manera que lo único que ocurre en el organismo es un intercambio tanto del agua como de los electrolitos. ¿Por qué fue descrito estos dos con el medio interno y homeostasis? Vean ustedes, el medio interno fue descrito por Frau Berner. ¿En qué año? Decía más de un siglo, es en 1878, vivió de 800 años. ¿Y qué dijo Frau Berner respecto al medio interno? Dijo que los líquidos que rodean las células de nuestro organismo es lo que se llama el medio. ¿Okay? Y la homeostasis, que fue descrito por este Alfredo Walter Kahn, que vivió de 1971 a 1945, es decir, hace casi un siglo. ¿Y él qué dijo? Que la homeostasis no es nada más que el estado de constancia e equilibrio del medio. Eso es. Claro, para que exista esta homeostasis, el organismo tiene por sí mismo sus propios mecanismos. En una alteración, por ejemplo, si hay gran eliminación de agua, lo que trata es de no eliminar tanto, ¿no? Por ejemplo, frente a las variaciones del medio externo. Muy bien. ¿Y a qué llama medio interno Frau Berner? El medio interno no es nada más todo lo que está en nuestro organismo. Y respecto al agua, en general se conocen dos tipos de microorganismos. Los unicelulares, este es una célula, por eso unicelular, y que está compuesto básicamente solo por agua y electrolitos. Y los multicelulares o pluricelulares, en los cuales el agua ya se distribuye en lo que se ha dado en llamar compartimiento. En general, el organismo, un individuo de 60 kilos, el 60% de su compartimiento tiene unos 70 de estos, esta agua se divide en dos componentes básicamente. El más importante corresponde al 40% es el intracelular, es decir, lo que está dentro. Y el 20% restante es el extracelular, y todo lo que está por fuera de la célula. Pero además, este extracelular se divide en el líquido intravascular, que es el plasma de la sangre, aproximadamente el promedio con el 5 ¿no? Pero luego tenemos el 15% que es el agua que va rodeando las células, y hay otro porcentaje que se encuentra en otro tipo de espacios, en membranas, en general es muy poca cantidad, pero tiene mucha importancia porque se acumula. Por ejemplo, se acumula agua en el pericardio, y al haber pericarditis comprime al corazón y tiene una función cardíaca. Entonces, en esa circunstancia, lo que hay que hacer es tratar de reprimir rápido. O el líquido que se contiene en la prueba, ¿no? Eso sí.
es muy importante, es normal, también hay que tratar, pero rápidamente para que la función respiratoria se mantenga en marcha. La homeostasis, que ha sido descrito como ¿qué es? El conjunto de procesos fisiológicos que tienen la función de mantener estables las características del medio interno. Eso es la homeostasis. Para que este medio interno se mantenga en estas condiciones, ¿de qué necesitamos? De la participación de todos los sistemas prácticamente de nuestro organismo. El sistema nervioso, porque regula la sed, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema de angiotensina aldosterona, el sistema circulatorio, obviamente, porque el sistema cardiocirculatorio circula la sangre, ¿no? Que es líquido, los riñones, que es fundamental porque por aquí se excreta casi todo lo que nosotros consumimos. Piel, también los pulmones y el sistema digestivo. Entonces, todo esto es lo que cabe en la homeostasis y que depende de la integridad de todo el sistema nervioso, fundamentalmente la distribución del hipotálamo, esta acción sin hacer, por ejemplo, el sistema endocrino que tiene que ver con las neurotropistas, la secreción de hormonas, la aldosterona, la oxitocina, las diuréticas, ¿no? El sistema circulatorio que tiene que ver con el movimiento de la sangre en los tejidos, pero que también depende de los hormonas. La aldosterona sirve para incrementar los líquidos, ¿no? Y el sistema excretor, que en el organismo humano está por los riñones, es más importante. Casi todo lo que consumimos vía de líquidos, el riñón, la piel, que es también fundamental, lo que se elimina por la piel se llaman pérdidas insensibles, luego veremos cuánto es, por los pulmones, que ya están documentados, también veremos cuánto, y por el sistema digestivo, que en condiciones fisiológicas normales no tiene mucha importancia, pero es muy importante cuando hay, por ejemplo, diarrea. La diarrea sigue siendo una alteración muy frecuente en los países desarrollados, sobre todo en nuestro medio, y más en los humanos. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos mecanismos homeostáticos? Fundamentalmente la osmorregulación, que está dada por el sistema endocrino y por los riñones. ¿Qué hace este mecanismo homeostático? Controla la homeostasis de qué? De los iones y los líquidos. Por ejemplo, la cantidad de sólido que nuestras necesidades, después de cumplir sus funciones en el organismo, tienen que ser eliminadas en la misma proporción. Si se elimina en menor cantidad, estamos perdiendo el control, ¿no? Y si se elimina poca, como ve, estamos viendo a otros personas. Ya veremos básicamente ahora los esos. También depende de la glucorecordación. Para esto, sin duda alguna, páncreas, a través de la insulina. Luego tenemos, no olviden que los componentes energéticos del sexo consumido, hidratos de carbono, metales de glucosa, los líquidos y las proteínas finalmente también dan agua, ¿no? Y dan agua en distintas proporciones. Y todo esto está regulada por la termorregulación que está en el hipotálamo. Entonces, la termorregulación, para que no se pierda agua, trata de mantener al organismo humano en una temperatura que no debe ser superior a los 37 grados centígrados. Encima de eso, si no se pierde. Hay pérdida. De esto ya se había hablado un poco, vamos a hacer un poco más de énfasis. ¿Cómo se distribuye el agua? Fundamentalmente en dos medios: extracelular y intracelular. El extracelular es lo que está regulando la célula. Dentro de este extracelular está por dentro el plasma. Y el intracelular, que es la célula de la piel, que se encuentra dentro de la célula. De todo el líquido que tenemos en el organismo, el mayor porcentaje está dentro de la célula. Puede haber, por ejemplo, que tiene un aumento del sodio del plasma,
como hemos dicho que el sodio tiene que ver mucho con la presión, al subir el sodio, ¿qué hace? Jala el agua del intracelular a la extracelular, y hace que la célula si comprime mucho puede inclusive haber materia de esta célula. Entonces, esa distribución de extracelular e intracelular, el extracelular en sus dos compartimentos. Pero lo importante de todo esto es que esta agua que acaba de escribir siempre está en constante movimiento. Y ese constante movimiento, ¿qué objetivo tiene? Intercambiar. Entonces, existe un continuo intercambio de agua y moléculas entre los distintos componentes. ¿Okay? Y esto no les hablé, además tenemos los espacios, también un poco, los espacios transcelulares que en general corresponden al 3%, hasta el 3% del agua, y aquí hablamos de la pleura, del pericardio, del peritoneo, etc. Estos espacios transcelulares tienen importancia cuando se empieza a cambiar la temperatura, ¿no? En algunos, esta activación, la continuó, se dice y eso puede ser resuelto de manera inmediata, porque si no, el corazón es capaz de contraerse, si se contrae adecuadamente, la consecuencia posterior es que lo puede consumir los ojos, cuando haya hipertensión. Bueno, ¿cómo se calcula? Esto no me voy a referir mucho a esto, porque hay prácticas para hacer este ejercicio, pero podemos calcular el agua corporal. En condiciones fisiológicas máximum de 70 kilos, el 60% aproximadamente, aunque esto es variable, es agua. Entonces, uno de 70, ¿cuántos litros de agua tendrá? 10%. ¿No? Esta agua corporal total no es lo mismo en todos. Hay distintas variaciones. Y nosotros tenemos la obligación, cuando estamos escribiendo nuestro sistema, de hacer el cálculo de su agua corporal total, sobre todo cuando hay disminución de la hidratación, necesitamos reponer. ¿Cuánto vamos a reponer? Lo que ha perdido para que llegue a nivel. La sobrehidratación no tiene tanta importancia porque lo que vemos, lo que hacemos, es que ese exceso se eliminado. En este caso no voy a hablar mucho de eso porque hay otros. ¿Qué factores modifican? La edad, a mayor edad, menor cantidad de agua. El sexo, mayor agua, sexo masculino comparado con el sexo. También esto, en las prácticas, calculando en cada uno de estos sexos. Aquí lo mismo, variación de agua según peso, sexo y edad. Vean ustedes que si el individuo es delgado, tiene mayor delgado, pero si es delgado, su porcentaje es de 70%. Más delgado, más agua. Lo normal es esto, y si es obeso, los obesos. Las mujeres también por eso no porque sean obesas, sino porque tienen un poco más de grasa, tienen menor cantidad de agua, ¿no? Obviamente, en los infantes, los recién nacidos, el porcentaje de agua es mayor, inclusive hasta el 80%. Su peso corporal es alto. Entonces un niño se deshidrata, se severa, no es casi agua, no casi todo lo que es su componente. No voy a hablar de las cosas en el niño, ¿no? Porque en los cursos de su carrera ustedes se van al niño, y les quede como concepto que los niños tienen mayor cantidad de agua, fundamentalmente los recién nacidos. Entonces, por eso, si la empezamos en la misma de ser muy grande, se puede morir, ¿no? Y
tienen poco peso, más agua, pierden un poco de agua, pueden hacer sopa y obviamente el individuo que tiene mayor cantidad de grasa tiene menos agua corporal total, que no es tener esta reposo, gordita, obesa, menos cantidad de agua, ¿no? Y hay alteraciones en orden fisiológico, por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo se forma la placenta y por esto hay una menor cantidad de agua y esta placenta hace que haya dos circulaciones en paralelo, dicen, ¿no? La circulación materna y la circulación de la que está esperando agua. Ok. Pero además, algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta es que el agua no es lo mismo en todo el organismo. Por ejemplo, en la grasa 10 a 13% de agua. ¿Okay? El hueso y cartílago, vean, ustedes tienen mayor cantidad de agua, 20 hasta 30%. El hígado y la piel, que no es el hígado, pero la piel, hasta el 70% agua. Músculo sangre 76%. Es decir, el agua es uniforme en todos los componentes, en todos los organismos. Hay unos que tienen mayor cantidad de agua y otros menos. Ahora, hemos dicho que el extravascular se divide también en volumen plasmático, se llama volumen sanguíneo. ¿A cuánto corresponde este volumen sanguíneo? A 8% del volumen del peso corporal. Que desde el punto de vista práctico, corresponde a 5%. Pero se puede calcular si es delgado, se puede calcular cuánto es su volumen. Para que haya estos cambios en los porcentajes, tiene que ver sin duda alguna la membrana celular, porque esta es permeable, pero no es permeable a todo. Por ejemplo, en el sistema renal, en conceptos normales, se eliminan proteínas. No. ¿Por qué? Porque son macromoléculas que son incapaces. Entonces, la distribución también tiene que ver con el peso molecular. Ahora bien, cuando hay un trastorno del agua o del sistema electrolítico, estamos frente a los desequilibrios. Y muchas veces los múltiplos, la próxima clase vamos a empezar. La osmolaridad del líquido es igual a esto. La osmolaridad es igual en ambos lados de la unidad, tanto el intracelular como el extracelular, ¿no? Entonces, esta es la composición de los distintos sistemas, la célula, potasio, sodio y cloro. ¿Dónde será esto? Extracelular. Esto. ¿Y esto? Los repartes en bioquímica, entonces los electrolitos quedaban de distinta forma en los distintos componentes. Ahora, les hemos dicho que un individuo que toma agua, el ser humano toma agua, determinada cantidad, 2000 mililitros por decir algo, esos 2000 mililitros los tiene que eliminar. ¿Para qué? Para estar en equilibrio. ¿Y esto de qué va? Para eliminarse obviamente depende del movimiento del agua de los distintos compartimentos y hace la estabilidad. Esto lo van a repasar ustedes porque es fisiología. ¿De qué movimientos depende la difusión? La difusión no es nada más que el movimiento de las sustancias a través de una membrana aprovechando el gradiente. Eso quiere decir que el sodio, por ejemplo, va hacia el intracelular aprovechando su gradiente de concentración. Si fuera un gradiente, por fuera, ¿verdad? ¿Okay? Hay un efecto Doppler que enseguida vamos a ver rápida. Se puede arrastrar el solvente, es decir, el sodio cuando cambia de compartimento, ¿qué hace? Además, arrastra agua. ¿Sí? El sodio se elimina, pero arrastrando agua.
Y estos otros dos, sobre todo la filtración, no, la filtración, el señor. Entonces, el señor es un componente importante en la mantención del equilibrio. ¿Y qué es este equilibrio de Lisbona? Es el equilibrio que se produce en los iones, sodio, potasio, etc., que pueden atravesar la membrana y entre los que no son capaces de. ¿Cuál es el objetivo final? Acuérdense que los electrolitos tienen una carga. Entonces, eso que es la electricidad, podemos decir que el comportamiento integral con este debe ser igual siempre. ¿Por qué debe ser igual? ¿Por qué debe ser mantenido? Por estos distintos electrolitos que los separa la membrana. Entonces, ¿por qué está determinado esto? Por las concentraciones, como por sus cargas, sea positiva o negativa. Entonces, si tenemos 140 cargas positivas para hacer un equilibrio, se necesitan 140 negativas. El equilibrio y los movimientos son para mantener el equilibrio. Está bien. El efecto típico del líquido extracelular sale, sodio. Al sodio siempre le va a acompañar el cloro, no el sodio, el cloruro de sodio. También los bicarbonatos, no vamos a hablar mucho de esto porque equilibra ácido base de las proteínas. En el líquido, ¿qué es lo que predomina? El potasio, que sale, es el espacio extracelular, pero tiene que líquido. La albercas inmediatamente funciona. Cuando sale produce hipercalemia, cuando hipercalemia encima del 7 es muy grave, capaz de producir por eso este mecanismo se actúa de las. Y obviamente hay un mecanismo de transporte de los diferentes compartimentos de líquidos, la microcirculación. Entonces tampoco vamos a hablar mucho, pero ¿qué importancia tiene la microcirculación? La misión, pero ¿qué importancia tiene esta microcirculación? Es aquí donde se produce el verdadero intercambio. La macrocirculación conduce y en la microcirculación. La microcirculación tiene un componente arteriolar muy venoso y es equilibrio de estado. Tampoco vamos a hablar de las fuerzas. En resumen, ¿qué es el equilibrio? Pueden ser que en el espacio cerebral hay fuerzas que tratan de sacar el líquido del vascular hacia el intersticio. ¿No? Después de que este líquido ha cumplido sus funciones en el extracelular, este líquido vuelve, ¿no? De tal manera que siempre lo que sale está en equilibrio con lo que entra. Si se altera este equilibrio, si es más lo que sale fuera del espacio vascular al intersticio, ¿qué es lo que se produce? Edema, ¿no? Para que haya edema, se han debido decir que tres cosas. Una, alteración del flujo estadio, aumento de la presión estática, obstrucción, integridad de la membrana capilar, dependencia de la membrana capilar se destruye, ¿no? Si solo hablamos de los líquidos, lo que se altera son las fuerzas de estado. Y la ósmosis, que no es nada más que el paso del agua a través de una membrana. Que el agua está en ¿y hasta cuándo se para? Se para por lo que se llama presión osmótica. La presión osmótica es ejercida por ciertos electrolitos en el sodio y en un determinado momento impiden que el agua se siga saliendo. Aquí luego se nivelaron las presiones y ese líquido vuelve a ingresar. ¿Okay? Por eso se reduce a la ósmosis. Y obviamente, cuando hablamos de la célula y sus componentes, tenemos el agua y el sodio, tres tipos de soluciones.
una solución isotónica que es la llamada fisiológica normal, en las cuales tanto el sodio, el cloro y el están en condiciones de equilibrio. Si lo que abunda en el espacio celular es el sodio, sería una solución hipertónica. Estamos frente a una solución hipertónica, se va a producir una deshidratación celular. Y finalmente, si tenemos una solución diluida, sodio en poca concentración, estamos frente al edema. Entonces, el equilibrio tiene que ver con la cantidad de líquidos que hay que dan la forma. De hecho, las soluciones hipertónicas hoy tienen mucha aplicación en la práctica médica. En el traumatismo craneoencefálico, cerebro, un trauma, hay gran producción de agua, es decir, de agua fuera del espacio celular. Y el tratamiento consiste en que esa agua que se salió vuelva a celular. Y para esto se utilizan sustancias electrónicas. Tenemos que hacer que esa agua que está en exceso, que produce edema, y el edema produce alteración severa, puede llevar a la linfoma, vuelva al espacio intravascular. Las soluciones hipertónicas hoy en día tienen mucha aplicación de cierto tipo de tratamientos. Y obviamente la filtración. No es nada más que la participación del sistema renal para eliminar el exceso de agua y de, ¿no? Acuérdense que no todo lo ¿no? La glucosa para filtrar que se filtra igualmente hay glucosa contenida de la orina, pero si se supera un número normal de 200, no más de 200, entonces empieza a filtrarse y se ve una orina, pero acuérdense que la filtración en general en el riñón, la mayor parte de las sustancias que se filtran se reabsorben. La mayor parte. Lo que no se reabsorbe, ¿qué se llama? Se elimina orina. Pero la orina, pues no tiene, por ejemplo, proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas no atraviesan. Si hay proteínas, es una minoría. Van a estar más calculadas. ¿En qué circunstancias se presenta, por ejemplo, las proteínas? Sin mononucleótidos, sin fosfato, ¿no? Ya estamos hablando de. Ok, ya estamos acá. Finalmente, el balance hídrico en realidad tiene que ser neutro. Eso que, claro, nosotros no nos damos cuenta, estamos tomando el dinero. Tenemos que tomamos agua. Luego de movimientos del mismo compartimento eliminamos, fundamentalmente a través de la orina y los geles insensibles que son los pulmones. Pero si se queda más, estamos más del agua, se elimina, se edema, y si se queda más, si se elimina más, estamos frente a la deshidratación. Pero este balance quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. A veces, sobre todo en los enfermos, el balance hídrico se llama positivo cuando es más la cantidad que entra que la que sale. Por ejemplo, y balance negativo cuando es más la que sale que la que entra. Por ejemplo, todos los tipos de deshidratación y shock. En esas condiciones que hay, ¿cuál es el tratamiento? Y en el edema, hay que ver qué es el edema. La teoría dice que si hay edema, lo que debemos tratar de hacer es que el organismo elimine agua que no es tan sencillo porque para hacer eliminar, pues como la distribución depende de otros factores, más proteínas, hay que ver que eso, las proteínas que dan la presión de cuerpo, ¿no? Entonces hay que ver que eso está en condiciones. Ahora bien, el agua. ¿De dónde proviene el agua que nosotros ingerimos?
Una es el agua exógena, que es la más importante, y que nosotros tomamos agua en mayor proporción a través de eso. Generalmente tomamos agua porque no, pero si no tomamos porque no tanto, ¿no? Y si hacemos ejercicio, lo que fuera, tenemos sed. Es un mecanismo para producir, un mecanismo para producir personas deshidratadas. Vean ustedes que el agua endógena, ¿cuál es el agua endógena? Fruto del metabolismo, líquidos dan pero este es el menor proceso. Solo en condiciones habituales, normales, de los médicos, no damos mucha importancia. Pero tendríamos que darles, como sabemos que hay, ¿y por dónde sale el agua? Por la respiración, aproximadamente por la piel, 500 mililitros. A estas dos, a la respiración y la piel, se llaman pérdidas sensibles, que en general es de 700 a 900 en el día. Pero nosotros los médicos, cuando estamos tratando pacientes que se requieren agua, debemos hacer los cálculos de los pérdidas por peso. Y estas pérdidas insensibles por kilo peso se calculan de la siguiente manera: 0,5 mililitros kilo peso hora. Por ejemplo, un individuo de 70 por hora, ¿cuánto es la sensible? 0,5 por hora. Los pacientes más grandes necesitamos hacer un balance total. En el día no pasa nada. Los pacientes que están muy graves, que van a tener tenemos que hacer este balance. Para eso, entonces, las pérdidas de 0,5 mililitros kilo hora. ¿Okay? La orina es pérdida sensible, la más importante. Si uno orina mucho, ¿qué se llama? Si orina poco, y si no orina nada, en pacientes que cursan con deshidratación y shock, lo mínimo que tiene que orinar un individuo es 0,5 mililitros. Por ejemplo, uno de 40, de 70 kilos, 0,5 16,5 mililitros es lo mínimo que tiene que orinar por hora. Es un 90 por hora. Porque si existen más de 6 horas de no eliminación de orina, el paciente va a ser insuficiente de orinar. Y tenemos que ver por qué está eliminando tan poco. Probablemente está deshidratado. Si está deshidratado, ¿qué vamos a hacer? El líquido con el agua para que la orina sea. ¿Okay? Estos conceptos son fundamentales. Y por las heces, que es una cantidad ínfima, pero que tiene importancia cuando hay patología, podría ser, sobre todo en las vías fisiológicas de ingreso y egreso. El ingreso, la vía oral, el ingreso, el riñón, es importante, la piel, pérdidas por evaporación y por sudoración. Si hay hipertermia, ¿qué pasa con esa eliminación? No porque ya no están parados. Importancia cuando hay el balance diario que tomamos, ya sea el agua, los alimentos en su metabolismo y el endógeno que existe, tiene que ser eliminado.
De tal manera, nosotros nos preocupamos por los que estamos sanos, no nos preocupamos, ¿sabes? Pero el ingreso debe ser igual al ingreso. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando hay enfermos. Entonces, cuando hay enfermos, nosotros tenemos que hablar bíblico, deben ser positivos, dándose a lo que está viviendo, ordinarios, la bebida, los alimentos, todos dan agua. Pero hay un agua metabólica, ¿cuánto hemos dicho que esto es eso, ¿no? Y aquí está, la grasa es el ácido carbónico propenso que produce. La grasa, 1 gramo, 1.1 mililitros de agua. El ácido carbono, 0.6. Y proteína, 0.4. ¿Cuál produce más agua? La grasa, ¿no? Y extraordinarios. Cuando alguien está enfermo, no puede consumir oral, nada más por una vena, eso se llama limbo, terapia, si es por vena, consumir de terapia de oral. Egresos, ordinarios, ordinarios, ¿cuáles son? Orina, ¿no? Sensibles, insensibles, pulmón. ¿Y las insensibles podrán aumentar? Depende de aumento. Si hay insuficiencia respiratoria, en vez de tener que ser insuficiencia, en todas estas situaciones, no es tan importante. Se hacen tan importantes. El análisis que sea. Y obviamente todo está en equilibrio, se llama equilibrio hídrico, ¿no? Entonces el equilibrio hídrico no es nada más que la mantención de los y analizar los electrolitos, por eso vamos a ver el sodio, el potasio, muy bien, eso de manera rápida. Ya han visto el metabolismo del agua. Cuando hay enfermedad hablamos de fisiopatología y entonces hablamos de los trastornos del volumen. Si hay disminución, hipervolemia. Si hay aumento, hipervolemia. Lo más grave pasa de hipovolemia. La hipo. La hipervolemia a veces puede ser por mala distribución. Trastorno de la composición, hiper o hipocalemia, hiper o hipersodio. Eso va en la próxima clase. Y trastorno de distribución. Tienen importancia, sí, pero el fisiopata no vamos a ver. Además, edema ya han visto, ¿no? Y vean, a veces hay intoxicación hídrica, eso es muy raro. Ya, la sobrehidratación es muy rara. Hay retención de líquidos y se llama edema. El edema hay que ver. Puede deberse a que el individuo tenga pocas proteínas. Se absorbe el agua. Entonces, si hay hipoproteinemia, esa agua no es absorbida adecuadamente. Y si no es absorbida adecuadamente, no necesita eso se llama edema. El edema hay que hacer ordinario. La mayor parte es ordinario, no. Hay que identificar si es hipoproteinemia, ¿qué es lo correcto? Darle proteína para llegar a distribuir el edema. No hay edema, edema pulmonar. Es una urgencia. Así estamos obligados a eliminar ese líquido del pulmón. ¿Sí?
Y ya empezamos a describir dos alteraciones. Hasta aquí no se da ninguna fórmula, porque esto es lo que habitualmente ocurre en la práctica clínica diaria, ¿no? El lunes ya les hablaré del receptor del sodio y a través de eso podremos hacer el cálculo del déficit de volumen, en base al cálculo. En este momento solo por clínica. Entonces, cuando hay más pérdida de agua que lo que consumimos, ¿qué se llama? Este autor, hablamos de deshidratación, mayor pérdida de agua que agua. Y las pérdidas en general pueden ser de distinta naturaleza, que se pierde tanto agua como electrolitos en la misma proporción. A esto se llaman pérdidas isotónicas. Por ejemplo, ¿en qué patologías? Gastrointestinal, vómitos, diarreas, o cuando el líquido se acumula en el tercer espacio, el peritoneo, la pleura, el pericardio. En otras circunstancias se altera el equilibrio ácido del agua cuando hay aumento de las pérdidas. ¿En qué circunstancias? La infección es la más importante porque hay fiebre. Puede haber diuresis osmótica, orinar más de lo que consumir. Una diarrea, obviamente, puede ser que esto no es muy poco, ¿no? Y falta de ingesta, esto es muy raro. No sé que sea un paciente lúcido, psiquiátrico, que no pueda por sí solo consumir, pero si no tienes enfermedades, es muy raro que alguien se deshidrate porque no ha tomado agua. ¿No? ¿Está consciente que tiene? Sí. Si tiene sed, ¿qué hace? Si consume agua, esto no. Ok, las hidrataciones, dependiendo de su repercusión en el organismo, de su repercusión en el organismo, se dividen en estos tres: leve, moderada y severa. Leve, ¿cuándo es leve? Es cuando se pierde hasta el 2% que hay en esta leve. Un paciente con una leve, grande, el tratamiento habitualmente debe ser por vía moderada, hasta el 5% de su corporal. Un individuo de 70 kilos, su 5% sería 4, ¿no? Aquí hay datos de repercusión hemodinámica, taquicardia, taquimia, puede haber inflamación, obviamente y esta es la más grande, severa, cuando se pierde más del 10%. Cuando esto ocurre, el paciente está en shock. No podemos tomar pero está en relación. Y según el tipo, ¿qué es lo que se pierde? Si se pierde en cantidades iguales, tanto agua como sales, isotónico. Si se pierde más agua que sales, isotónico. Y si se pierde más sales que agua, para esto, ¿qué necesitamos? Ya tener un examen de esto. Entonces, lo que les había el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 solo nacer, el grado 2 por lo que no se vea, un poco más hay taquicardia, taquimia, y en el grado 3, shock. Okay. Entonces, vamos a concluir esta primera parte. El lunes vamos a empezar a tiempo para hablar de los trastornos solo del sodio, y ahí les daré algunas fórmulas